Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículos 37 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Retomando las celebraciones del tiempo ordinario, el domingo anterior leíamos en el Evangelio el segundo discurso de Jesús, no ya a la gente en general, no ya a la muchedumbre, sino a aquellos que habían aceptado su palabra y que habían convertido ya precisamente su vida misma en un testimonio de Jesús. Eran ya sus discípulos, a quienes envía a la misión con una radicalidad insospechada, con una forma en la cual, sin duda alguna, ninguna persona se atrevería a exigirle esta fuerza de la respuesta a otra persona. Y Jesús lo hace precisamente invitando a cada persona comprometida con el Evangelio a vivir las exigencias que éste trae y a vivir desde allí concretamente el testimonio de la presencia de la nueva creación en esta humanidad que el Señor nos ha regalado para vivir. Hoy el Evangelio plantea entonces 2 puntos que son centrales. Primero, las exigencias del reino. Y esas exigencias del reino empiezan por la radicalidad. Unas renuncias que son radicales y que son inéditas. Y que son declaraciones, como decía hace un momento, que nadie se había atrevido a pedir. Y de hecho Jesús plantea: no es digno de mí quien no vive estas realidades. La primera es el despego radical de los afectos más íntimos y normales. Nosotros obviamente manifestamos el amor, la cercanía, de cierta forma la intimidad con nuestros padres, con nuestros hermanos, con la familia misma. Pero Jesús plantea que tal vez esta realidad en algún momento va a tener que ser motivo de una división, motivo de una decisión. ¿Por qué Jesús plantea esto y por qué San Mateo nos lo quiso traer a colación? Basta tener presente que los primeros cristianos tuvieron que sufrir situaciones bastante complejas. Primero, en materia de su fe,
porque estos primeros cristianos que se habían desprendido del judaísmo siguieron viviendo de cierta manera algunas manifestaciones judías, como por ejemplo el reunirse en la sinagoga y escuchar la palabra, pero no pudieron volver a entrar a las sinagogas. De hecho, sus familias eran de cierta manera llamadas a cerrar las puertas a estas personas porque habían vivido este proceso de conversión. También se nos cuenta en la historia misma de la Iglesia cómo los primeros cristianos tuvieron que vivir momentos de segregación y de dificultad precisamente a través del Evangelio, por causa del Evangelio, porque tuvieron que decidirse entre continuar el Evangelio y vivirlo con plenitud o tener que renunciar a él para poder entrar y encajar en realidades que se les oponían. Por ejemplo, la posibilidad de conseguir un trabajo, la posibilidad de entrar en el marco de la sociedad. Allí Jesús plantea esta realidad que sin duda alguna pide coraje a estos discípulos suyos. ¿Para qué? Para vivir sin apoyo, sin protección, sin seguridad material. Y obviamente es aquí donde se muestra incluso la otra renuncia, la renuncia a la propia vida, porque Jesús plantea aquella necesidad de llevar incluso la respuesta hasta la posibilidad de entregar la propia vida o de cargar la cruz como él mismo lo manifiesta. La imagen de la cruz tiene consecuencias inevitables, que es precisamente la característica de aquellos quienes se enfrentan con los valores del Evangelio a unos valores de una sociedad que sin duda alguna se le oponen. Decíamos hace 8 días, ¿cuántos de nosotros vivimos realidades en nuestras familias donde nos da miedo hablar del Evangelio porque entra en oposición a ciertos valores y ciertas cosas que nosotros consideramos normales? Pero el Evangelio entra a mostrarnos una realidad diferente. Basta pensar en el amor a los enemigos, basta pensar en el amor a aquellos que nos han hecho daño, para que veamos inmediatamente que hay realidades con las que muchos no somos capaces de entrar. Y el Evangelio inmediatamente nos dice que quien se pone de parte de Jesús, quien se pone de parte del Evangelio, tiene que enfrentarse a la hostilidad del mundo. Y puede ser que esto no acabe en martirio. Puede ser que estas realidades no acaben en la muerte de uno de nosotros, como sí sucedió en la antigüedad con los mártires a quienes conmemoramos. Pero es posible que por esta realidad haya un autosacrificio que se necesita sea constante y generoso para no entrar en una mentalidad de un mundo que nos plantea la posibilidad de vivir las cosas de otra forma, alejados de Dios. La segunda parte del Evangelio plantea la hospitalidad. Y aquí no tendríamos que centrarnos solamente en una hospitalidad material, sino que al contrario, lo que plantea Jesús es la hospitalidad también de su mensaje. Yo lo planteo desde el hecho mismo de que muchos de nosotros podemos ser bien recibidos en muchas casas, pero en el momento en el que hablamos de Jesús, hablamos de su presencia, hablamos de lo que implica, tal vez hasta ahí nos llega la aceptación. No llega la aceptación precisamente de entender que el mensaje del Evangelio es fuerte y que nos invita de verdad a cada uno de nosotros a tomar opciones radicales. Jesús hace referencia entonces al mensaje que, si bien no asumido de la misma manera por todos, es recibido en cuanto a la medida de los dones que se ha recibido. Por eso Jesús no está planteando esta radicalidad como una realidad donde se diga, entonces si esto no, entonces no es posible. Pero Jesús dice, es posible allí donde hay un corazón generoso, que si al menos no acepta todo, al menos una parte empieza a llegar a la vida y empieza a transformar las realidades del corazón. Hoy le pedimos al Señor que de verdad nos ayude a cada uno de nosotros a hospedar su palabra en nuestro corazón, para que allí empiece a dar los frutos de vida, los frutos de salvación que se necesitan. Pero que de verdad seamos capaces de ser testigos fidedignos de su palabra en nuestras familias, en nuestros trabajos, allí donde se necesita la voz de Dios, allí donde se necesita su acción. Una acción que sin duda alguna va mucho más allá de aquellas realidades que nosotros pretendemos, pero donde esos valores del Evangelio, si aceptados con toda la devoción, con toda la hondura, con todo el amor de nuestro corazón, lo que generan es transformación, una transformación que empieza por una civilización del amor, del perdón y de la misericordia. Que el Señor a todos nos ayude a encontrarnos con su palabra y a dejarnos transformar por ella. Señor Jesús, hoy nos invitas a
a tener presente que el Evangelio, que el testimonio que estamos invitados a dar va mucho más allá que nuestras realidades afectivas y que se mueve precisamente en el contexto de desprendernos, de ser capaces de vivir como vivieron tus primeros discípulos, sin apoyo material, sin apoyo afectivo y de manera especial llevando los valores del Evangelio a una sociedad que vivía muchas dificultades como la nuestra. Hoy te pedimos que nos ayudes también a cada uno de nosotros a hacer vida tus valores, a hacer vida el Evangelio, para que podamos seguir anunciando tu palabra en medio de un mundo que tanto necesita de ti, que tanto necesita de tu luz. La tarea para este día es que le permitas al Señor, a través de tu vida, manifestar su amor y su misericordia a todos. Feliz domingo, feliz semana. Un feliz domingo para todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Una feliz semana.